Bienvenido a un episodio más de La Sobremesa de Amanecer, un espacio entre amigos en donde te abriremos la mente con Gladys Cruz y... Gilberto Ochoa. ¿Cómo estás? Qué corto. Lo siento, es que Víctor anda de viaje en estos momentos. Anda paseando. Anda paseando en el trabajo. Saludos a Víctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu...? Bueno, se puede decir que es la primera semana oficial del año, cuando estamos grabando, pero la segunda cuando salga el capítulo. ¿Cómo sientes tu 2026 hasta ahora? Ay, como si fuera una prolongación del 2025. Pero bien. Bien iniciando nuevos proyectos, nuevas cosas. Y ahí va. ¿Y tú? Ahí va todo. ¿Eh? ¿Y tú? Bien, yo lo sentí como, sí, tengo que observar esa cosa que hago. Siempre le decía a mi mamá primero le decíamos a mi abuelita, que cuando mi abuelita contestaba el teléfono o algo, siempre decía, ¿cómo estás? Bien, así como, y siempre le decíamos, ¿pero tienes algo? Y decía, no. Y después mi mamá como que lo empezó a hacer. Y yo le decía a ella de, mamá, ¿pero tienes algo? Y me decía, no. Y luego yo lo empecé a hacer. Jimena casi no lo hace. Pero bien, o sea, estoy motivada, estoy contenta. De repente me estreso, de repente tengo dudas, pero creo que eso no importa si es inicio o final de año, siempre va a estar. Como una constante. Así que en el promedio, bien. Bien hacia donde yo quiero, con todo lo que implica la palabra bien. Y justo este capítulo va de eso. Hemos venido hablando del tiempo, hemos venido hablando de las planeaciones, abordaste también el tema cuando vimos el tema de la planeación, vimos que va a fallar, o sea que una parte del plan es que falle y que aun cuando ya sabemos que es parte del plan, en el momento que falla eso no quita que se sienta como una falla, como un fracaso, como un no éxito, como algo, como un pequeño bache. En el tema del tiempo vimos diferentes técnicas de tiempo y vimos la importancia de aprender a pensar causa y efecto para poder ver una cronología y entonces agendar y entonces tener una idea clara y una mente clara de qué pasa cuando no hacemos algo en el tiempo que dijimos que vamos a hacer y cómo eso afecta en nuestras demás actividades. Y la semana pasada en el capítulo hablamos acerca de creer en ti y de los reyes. ¿Qué te trajeron los reyes? ¿Te trajeron algo? Vienen tarde, apenas vienen, pero sí te van a llegar. Nada, ni lo de mi cumpleaños ha llegado. Saludos a la señora Juanita. Pero ahí vienen los reyes. Es que Melchor de repente se retrasa por ahí. En el capítulo pasado hablábamos de la importancia de creer en uno mismo. Y dijiste una frase en el capítulo pasado, lo estaba escuchando, ni me acordaba la neta, lo grabamos hace un buen y esta semana que salió y lo estaba escuchando, es importante la fe, o sea, esa fe que tenemos en nosotros porque es la punta de la flecha, pero necesitas la flecha, no solo la punta. Y hacíamos esa comparativa, ¿verdad? Así como igualación de que la flecha tal cual es la credibilidad. Perdón, la parte de creer en ti. Y hablamos un poquito que eso de creer en ti, pues a inicios de año está muy presente porque lo sientes como una renovación, como si fuera un corte. Tienes 15 días, para los que afortunadamente tuvieron 2 semanas, o por lo menos tal vez 48 horas en lo que es el año nuevo y el 1 de enero, en el que no haces las mismas actividades que vienes haciendo el resto del año. Y entonces se resetea algo en tu mente y dices, ok, si hay algo nuevo, si es un inicio nuevo, y entonces vuelvo a tener esa creencia en mí. Y que normalmente va pasando el tiempo y entonces ya te acuerdas de todo lo que no has hecho o todo lo que está pendiente o realmente cómo están las cosas y que solamente fue una noche y un día nuevo. Y esa creencia va disminuyendo. Y que también es importante, yo te preguntaba en aquel capítulo bueno, pero podemos hacer que se mantenga más tiempo esa creencia y que pues eso no es, o sea, no es el objetivo estarnos reseteando a cada rato, sino para eso está el capítulo del plan, entender que es un plan y entender que es para varios tiempo tal vez la misma acción y que cuando
No me acuerdo si tú lo dijiste en el capítulo o... Creo que sí lo dijiste en el capítulo o yo lo vi en algún otro lado. Sí, lo acabo de ver en un clip, de hecho. Hablaban, le ponían otras palabras, que decía que es 50% pasión y 50% disciplina. Ujú, Que me imagino puede como hacerse ese símil de cuando es feo, cuando crees en ti. Porque en ese capítulo hacían ese, o bueno, en ese clip, no sé si es capítulo o no, pero en ese clip que vi, hacían esa como comparativa de cuando la disciplina te falla, o sea, cuando sabes que lo tienes que hacer, pero no tienes esa disciplina de hacerlo, te agarras de la pasión. Y ujú, dices, es que sí me gusta esto y me apasiona. Y cuando la pasión te falla, te agarras de la disciplina. ujú, Entonces, no me acuerdo de qué estaban hablando en ese clip, pero se me quedó grabado como esa idea de 50% pasión, 50% disciplina. Y entonces en el capítulo de la creencia decías eso, de sí es importante creer en ti y es importante tener fe en ti, pero requieres toda la estructura de por qué estás creyendo en ti. ujú, Y que pues la forma más aterrizada de hacerlo es, eh, vas haciendo las cosas, las vas logrando y entonces vas creyendo en ti, vas teniendo esas palomitas de que sí lo puedes hacer. ujú. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de algo importante que románticamente le pusimos la chispa. Le pusimos. Gil fue el primero en dar esa idea de nombre. Ujú, La chispa o ese encendido que no sé, o sea, la verdad lo traigo así como para desmenuzarlo juntos. No sé si eso es antes aún de la creencia. O sea, una cosa es cuando crees en ti, que lo platicábamos en el capítulo pasado, que sucede a inicios de año por esto que explicabas, de se resetea tu mente y entonces tienes esa creencia en ti, ujú, que se puede ver como fe, o sea, yo creo y entonces tengo fe que algo va a pasar, pero no sé si antes hay una chispa que me hace creer en mí. Y si no está esa chispa, entonces no puedo creer en mí y entonces no puedo tener fe en mí. O sea, esa sería la ujú, secuencia. La intención del capítulo cuando lo pensé era que nos compartieras un poquito de lo que se va a ver en el seminario temático de enero. ujú, Para si quedan algunas dudas o si quedan como ganas de descubrir más, el 31 de enero hay seminario temático, el primero del año, donde se va a abordar esta parte de la chispa muy aplicado a agenda y presupuesto, ujú, como esa chispa que enciende las cosas para cumplir el día a día. Y en la sesión compartiste una técnica que considero podemos compartirla un poquito al final del capítulo. Es muy buena. Yo que ando compartiendo. Es muy buena, la entendí a cierto nivel. La estoy Ujú, medio aplicando. Este, pero me quedé pensando si esa chispa o sea, sin esa chispa ya no puedes creer en ti. O crees en ti y requieres esa chispa para poder aterrizar esas acciones. O sea, huevo o gallina primero. Sí, ese es el gran dilema. Vamos a aterrizar un poquito lo que estás platicando para que sea un contexto parejo para todos. Ajá. Suponte que partimos de la nada, un día cualquiera, ajá, un lunes cualquiera, un martes cualquiera, o ocurre más los domingos. Sí. Ajá. Un día cualquiera que tú quieres algo, ¿sí? Entonces, de ahí que inicia, ¿cómo inicias? Ese tengo una idea de que quiero algo, de que quiero lograr algo en mi negocio, en las relaciones, en cualquier área de tu vida, un estado de salud, un estado físico. Ujú. De ahí partimos. Ujú. En ese yo quiero algo, lo primero es armar un plan, Sí. ¿sí? Que no porque quieras algo ya tienes un plan. Esa es una de las primeras cosas que ocurre que hay que lograr diferenciar. Ya pude. Eh, Lego sacó unos nuevos juguetitos con los que Ya pude. puedes practicar que hacen ahora soniditos. Son smart, sacaron su Sí, smart están block, buenísimos. sí. Ajá. Sí, Hasta ya. Lego se reinventa, entonces todo el mundo se Todos. tiene que reinventar. Sí. Ujú.
Para los que no saben, que vayan escuchando, tengo un iPad aquí que tiene una de esas, covers que tienen como, no sé cómo Tienen una llamarlo. base y es un triangulito, pero hay que armar el triangulito. Y no podía armarlo, pero lo logré. Continúa, perdón. Ajá. Entonces, tengo una idea. De esa idea, no todas las ideas las voy a aterrizar en un plan. Ujú. Ahí es donde entra tu decisión, porque la idea ni siquiera es tu decisión. La idea surge de la nada. La idea no es la chispa. No, Ok. no. O sea, ahorita vamos a definir la chispa, pero hay que irlo armando Ok. paso por paso. Ajá. Ideas tienes millones, un mar de ideas, que ninguna es tuya, todas aparecen, desaparecen, y tú decides que una de esas la vas a aterrizar a un plan. Sí. Ajá. Ahí es donde le empiezas a poner estructura. Términos simples de un plan, dónde estoy ¿Y a dónde y quiero a dónde llegar? quiero llegar. Pidan su guía del plan, todavía ¿Sí? están Entonces, disponibles. con eso ya tengo 2 puntos base y dentro de ese dónde estoy y a dónde quiero llegar, tengo que hacer el comparativo de qué características tiene dónde estoy, qué características requiero para estar donde quiero estar, no cómo las consigo, Ajá. ¿sí? Solo cuáles son. Obvio, cuando las empiezas a comparar va a surgir cómo las consigo, que esos son todos los pasos del plan. Ajá, que eso es lo que poco a poco vas aterrizando, que eso ya lo hemos visto. Ahora, dentro de esto, a eso que tú le llamas chispas, vamos a aterrizarlo en términos muy simples, como ganas de. Ajá, sí, me estaba deteniendo un poquito a llamarlo motivación. A ponerle ese Todavía no nombre. llega tanto. Ajá. No. Es que no sé si eso es lo curioso de este capítulo, porque es un estado particular. Sí. No O sea, es la motivación tal cual. motivación, ganas de, la chispa sí va relacionado, pero hay que irlo diferenciando. Sí, Ajá. Ganas y motivación no es lo mismo. ¿Por correcto. qué? Porque las ganas es como un deseo. En términos simples es se me antoja tal. Esos son unas ganas. Ajá. Ajá. Motivación es se me antoja a tal grado que me motiva a moverme. Sí. Eso sería motivación. Sí, sí, Ajá, sí. que viene de motricidad. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora no nos vamos a meter tanto en etimologías, pero ajá, viene de ese me impulsa ya un movimiento. Es decir, se acumuló tanto las ganas Sí. que generan un movimiento, entonces estoy motivado. Sí. ¿Sí? Entonces, si lo ponemos en esos términos muy simples, el secreto es generar ganas. Ajá. Sí, que Si, haya gene- suficientes. si genero suficientes ganas, entonces tengo motivación. Sí. Ajá. De ahí no creas que las ganas son positivas siempre. Ujú. Pueden ser ganas que yo catalogo como negativas y esas me generan una motivación Sí, sí, sí. y esas hacen que me mueva. Ujú. Ahora, hay que observar cómo es la estructura, las características de esas ganas para entonces poderle mover. Sí. Para empezar, por estructura es algo femenino. Sí. Eso, primer pauta que te da, es complicado. Sí. Ujú. Ojo, no femenino es mujer. Sí. Ajá, porque En siempre grande. hay que aclararlo porque... Ajá. Sí. Entonces, ni masculino es hombre, son características. Sí, sí, sí. ¿Sí? Femenino, que no tiene forma per se, no tiene una forma en sí mismo. Ajá. No hay duda de que existe, pero no puedes comprobar que existe. Ujú. Y masculino tiene forma definida. Sí. Ajá. Tiene forma definida, tiene límites, es medible, es estructurable, es lógico. Sí. Ujú. Eso es más o menos para que nos demos una idea. Entonces, la gran mayoría de los problemas en nuestra vida es porque chocamos con algo femenino, Sí. ajá, no con algo masculino. Aunque también puedes chocar con algo masculino, pero eso es muy sencillo de arreglar. Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque lleva un proceso lógico. Causa-efecto. Exactamente. Por ejemplo, todo esto de la estructura del plan es masculino. Sí. Ajá. Y eso es, prepárate para llevarlo a algo femenino, para juntarlo con algo femenino. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Ahí nos vamos a niveles muy sutiles. Ajá. Lo primero en el universo es femenino. ¿El huevo? Ujú. Sí, queda claro. No vamos a resolver el del huevo y la gallina, ajá, aunque es muy obvia la solución, pero es muy obvia si la piensas. Ajá. Pues, sin No gallina. vamos a resolverlo. No me puedes dejar así con un... Sí. Ok. Ajá.
Entonces, eso nos llevaría a otros temas, pero hay una preponderancia de lo femenino en el universo. Y eso es muy fácil porque lo femenino es lo ilimitado. Entonces, siempre lo ilimitado está sobre lo limitado. Sí. Es así de sencillo. La mayor expresión de la estructura femenina es el vacío. Y Sí. entonces, por más materia que tú generes en el universo, siempre hay más vacío. Te voy a hacer una pregunta, porque yo sé que, o considero, tú eres muy cuidadoso en no dar absolutos. O sea, tú la información que das, siempre es pongan la prueba, no me crean al 100. Ni al cero. Ni al 0. Esta idea o esta premisa de que todo inicia con lo femenino, ¿te atreverías a decir que es así, sí o sí? O sea, que es absoluta. ¿O también es algo que se debería uno poner a prueba y, o sea, te podrían creer fielmente o hay un proceso para que ellos mismos lo comprueben? Porque yo, o sea, yo te escucho y por supuesto que te creo, porque yo ya sé y lo he observado en ciertas cosas, pero no sabría cómo decirle a alguien. Si consideras que el inicio del vacío es femenino, Ok. es muy fácil, Ujú. ¿sí? Porque siempre que lo consideres como un vacío, parto de tener nada. Ujú. Ajá. Parto de tener cero. ¿De qué? De lo que quieras. Sí, Ajá. cero capacidad, cero conocimiento. Cero capacidad, cero dinero, cero recursos, cero, 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 cero. Ajá. Eso no se puede ordenar, no se puede estructurar, no se puede acomodar. Entonces, no tiene una característica masculina el cero. Ok. Ajá. Aunque, ahí es donde empiezan las cosas muy raras, aunque es el ordenador de todo. Ajá. ¿Sí? Sí. Pero es el ordenador no por sí mismo, sino por un efecto. Sí. Que eso es realmente la esencia del vacío, es de las cosas más difíciles. Ok. Ajá, porque la esencia del vacío es masculino y femenino juntos, Sí. pero con una preponderancia de lo femenino. Sí. Sí, es ahí donde es muy complicado. O sea, eso es algo que es muy difícil experimentar en su totalidad. Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque lo primero que aparece donde nos identificamos es en lo masculino, Sí. que es nuestra mente. Y entonces nosotros empezamos, vamos a decir así, empezamos a procesar la realidad a partir de un masculino. Sí. ¿Sí? Y eso no la mente completa, un pedacito de la mente. Porque la mente tiene masculino y femenino, y nosotros decimos, cuando empezamos a racionalizar, a hacer raciones, podemos ubicar arriba, abajo, izquierda, derecha. O sea, cuando empiezas a dividir las cosas, Sí. A ahí ponerle apareces. límites. Ahí apareces. Sí. ¿Sí? Y ahí dices, ya existo, ya tengo razonamiento. Sí. Cuando me puedo acordar de lo que pasó ayer, lo que pasó hoy, ya tengo razonamiento. Sí. ¿Sí? Pero puntualmente no nos podemos acordar de cuándo tenemos razonamiento. ¿De cuándo inició ese ¿Cuándo razonamiento? inició? Eso no. No. ¿Ves que mientras más te acercas al origen, más difuso se vuelve eso? Eso es lo femenino. Ajá, eso es lo femenino, aunque pues, solamente es por estas deducciones. ¿Sí? Sí, y es muy curioso ahorita que mencionaste ese ejemplo de cuando puedo ubicar cuándo es ayer, cuándo es hoy o pasado, presente, futuro. Yo no me acuerdo de cuándo pero me acuerdo de uno de mis sobrinos cuando tenía unos 4 o 5 años que nos decía, te veo ayer. Y yo le decía, mañana. Sí, por eso ayer. Pero a mí Todavía no hay ese razonamiento. Y aunque ya medio hablaba Ajá. así como hablan los niños chiquitos, hasta este momento ubico. En todos, ahora sí que en todos estos conceptos que realmente no son comprobables, son debatibles por hipótesis, pero no son comprobables. Sí. Ajá. Y que si solo los dejamos así es filosofía y qué padre y no sirve para algo práctico en la vida. Usa el modelo de las pilas del control remoto. ¿Cómo es eso? Ejemplo práctico. Ok. Ahora, ¿tú qué quieres tantos ejemplos prácticos? Ajá. Sí. Te dan 2 pilas. Las pilas tú sabes que tienen positivo y negativo. Sí. Ajá. Y aparte, ¿quién sabe por qué las hicieron siempre en los controles de tal modo que tienen que ir al revés? Sí. Si son 2 pilas, tienen que ir inversos. Sí. ¿Sí? Más pilas van así, cruzados. Sí. ¿Sí? Tiene una razón de por qué es eso, pero pues se lo complica al usuario. Sí. Ajá. Entonces, suponte que yo no sé cuál es el polo positivo y el negativo de cómo van las pilas. ¿Qué hago para que funcione? Lo golpeo. No. Bueno, eso te dice cómo solucionas en tu vida. Yo quiero hacer que el control remoto funcione. Le voy a poner las pilas, 2 pilas. Ajá. Ajá.
y no me marca cuál es el positivo y el negativo. Pues lo intento hasta que funcione. Así son todos estos pensamientos, todas estas ¿Intentas filosofías. golpearlo? No. Ese intento nada tiene que ver con las pilas. O sea, si ya las puse y no funciona y le golpeo y funciona. Ajá. No, Ok. porque Este 2026 no está golpeo. suponiendo que el golpear le cambiaría la polaridad. Ok. Y no tiene que ver. Ahí es donde dentro de todos los intentos que puedes hacer, Sí. si los hago puntualmente en lo que mueve las polaridades, voy a tener mayor eficiencia en mi intento. Ok. ¿Sí? O sea, es toda una estructura de práctica. Sí, sí, sí. Entonces yo puedo ahí probar 4 formas. Ajá. ¿Sí? Sí. 2 para arriba, 2 para abajo, cruzado 1, cruzado 2. Sí, sí, sí. ¿Sí? Una de tantas tiene que funcionar. Y un golpecito. ¿Sí? Y un golpecito. Ajá. El golpe no tiene que ver, pero... ¿Por qué o sea, funciona? ujú. Eso no es solo mío. Eso no tiene que ver con las pilas, eso tiene que ver con que ya tiene algún problema en el circuito. Por Y eso cuando no. le pegas, hace contacto. Ok. Sí, ya. estamos haciendo una hipótesis sencilla donde el Solo control las- no tiene óxido, no se echó a perder. Solo pilas. Ajá, solo pilas. Sí. Sí, un control en perfecto estado poniéndole las pilas. Ok. ¿Sí? Cada vez que tú dudes un concepto, haz eso, pruébalo. Sí, de diferentes formas. Pruébalo de diferentes formas y sé muy puntual en tu prueba. ¿Por qué? Yo puedo decir, los pongo los 2 para arriba y me espero 6 meses a ver si funciona el control. Sí. Y 6 meses después, no funciona. Sí. Entonces cambiemos. Se te fueron 6 meses. Sí, lo que O sea, hablábamos en el plan. tienes que acotarlo. Es 2 veces le aprieto el botón, no funcionó, el siguiente. 2 veces le aprieto el botón, no funcionó, el siguiente. Me voy a llevar 10 minutos en la prueba, en toda la prueba. ¿Sí? Y finalmente voy a lograr llegar a que funcione. Sí, ¿Sí? Cada vez que tengas dudas con un concepto, haz eso. sí. Haz eso, pruébalo. No, ese es el no me creas. Ajá. Ajá, no me creas, experiméntalo. O sea, yo sigo mucho de mi experimentación y eso a su vez estuvo basado en mucha información de muchas líneas, Sí. de gente que dice que sabe. Ujú. Ajá. Y que por la realidad que tiene, tú dices, sabe. Ajá. Ajá. Entonces está esa prueba. Pero aún así, no te saltes ese, experiméntalo. Ujú. Muchas partes de mi aprendizaje dijeron, no pongas las pilas de tal forma o todo explota. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si se explota. Vamos a ver si sí explota. Sí. ¿Sí? Obvio, con las precauciones de qué tanto podría explotar, etcétera, etcétera. Pero gracias a eso pude desmentir muchos conceptos. Sí. Ajá. Y eso me llevó a un razonamiento mucho más estructurado, mucho más eficiente. Ujú. ¿Sí? Entonces, siempre que dudes algo así, haz esa prueba. La prueba más fácil de esta cuestión, por ejemplo, uno de los que se hace mucho ruido en lo que yo planteo, yo explico sobre masculino y femenino, es que la mente en esencia es femenina. Ujú. Todo mundo dice que es masculino. Sí. Ajá. Sí. En esencia es femenina, ¿por qué? Porque su característica como esencia de femenino es que es caótico E ilimitado. e ilimitado. Sí. ¿Sí? Entonces la mente corre y aparte no lo puedes controlar directamente, ese es el otro factor que tiene lo femenino. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, hace poco me preguntaban, es que ¿cómo le hago para no juzgar? Ajá. Ahí Ya. va a ser el siguiente capítulo. Ya valiste. Nos vamos a ahondar más adelante en eso. Pero luego, ya valiste, ¿por qué? Porque el juicio es un proceso mental. Sí. ¿Cómo le haces para detener tu mente? No se puede. Sí. Lo que puedes hacer es cómo, si continúo con ese proceso que inició la mente o no. O sea, puedo continuarlo, puedo detenerlo, puedo analizarlo, puedo hacerle muchas cosas, pero no puedo evitar que ocurra. Sí. Porque surge casualmente. Todo lo que es femenino tiene esa característica, surge casualmente. ¿Casualmente qué es? Tú no metiste las manos intencionalmente para que sucediera. Eso pareciera que pasa con la chispa. Por eso le estoy explicando, no estoy lejos de la Sí, chispa. sí, sí, sí. La chispa, su característica es femenina, Sí. ¿sí? Pero entonces Esas ganitas, pues. no me puedo, o sea, sería muy cómodo, muy grato, pues me espero a que la chispa surja. Pues, por ejemplo, eso hace un artista. Ajá. Y puede estar Pues, 6 llega la meses, inspiración. un año, de no me surge la chispa, no me surge la inspiración. Ajá. Cuando tienes que conseguir para la renta del próximo mes, te tiene que surgir la chispa más rápido. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza a haber otros factores. Pero mientras hago lo que tengo que hacer sin chispa,
No funciona. No funciona. Me ha pasado. Sí. Yo soy todo lo contrario de, aunque no haya chispas, dale. Ajá. Y no es, para mí, por lo menos yo, no estoy diciendo que sea absoluto. Si a alguien funciona diferente, venga por favor y platíqueme cómo. Pero para mí no es sostenible en el tiempo. Ujú. Llega un punto donde ya truena mi mente y es muy difícil mantenerme enfocada, mantenerme concentrada, o sea, es muy pesado. Eso sí lo platicabas en el capítulo pasado de que se podría mezclar mucho, pero yo veo que hay algo diferente. O sea, sí creo en mí, pero hay algo que lo hace pesado. Ujú. Que es así como, ya sé que lo tengo que hacer, ya sé que es, y lo estoy haciendo, pero Pero se hace pesado. muy eterno. Ajá. Entonces ahí, pues el objetivo del tema de hoy o el planteamiento del tema de hoy es esa chispa. Ujú. Ajá. Nada más para acotar. ¿Para qué quiero la chispa? La chispa por sí sola sirve para nada. Sí. Ajá. Pero la chispa se aterriza en el plan. Ujú, Se aterriza en las acciones del plan. ujú. Ajá. Que esa chispa es lo que hace que el plan funcione. Sí, ¿Sí? En su parte lógica sí. y en la parte que el plan considera que no tienes idea qué es. Ajá, hace que empiecen a tener lo que le dicen como la buena suerte o las Ah, casualidades. la chispa es la buena suerte cuando la chispa logró tocar afuera. Ajá, ¿Sí? Y una buena suerte es siempre hubo algo en el entorno que te ayudó. sí. Eso es la buena suerte. Sí, sí, sí. Ujú. Algo externo a ti te ayudó. Ahí esa chispa la detectamos como buena suerte. Ujú, Entonces, si yo quiero tener buena suerte, tengo que tener buena chispa. sí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé que es buena suerte? Porque sigue el plan. Sí, porque si no, ni siquiera lo podría contrastar. No podré decir si es buena o mala, es solo suerte. Ajá, sucedió. Ajá. Entonces, ese es uno de los por qué no planeamos. Para que haya suerte. Para que haya suerte. ¿Por qué? Porque si yo planeo una dirección y la casualidad que sucedió no va en esa dirección, entonces es mala suerte. Y Pero ay, el malo sucede o sea, lo puedo juzgar porque puse un plan, si no, no. sí. Y tiene que pasar porque ya vimos que cuando es el plan, va a llegar un momento en donde hay mala suerte. Sí. O sea, hay momentos donde no va en la dirección del plan. Y Ujú. entonces es, supongo que le tenemos tanto pavor a esa mala suerte o a ese momento donde no está pasando como yo quiero, Ajá. aunque ya hay un plan, que preferimos no plan. Y cualquier cosa puede ser suerte. Y eso es muy normal que llegan, cuando ya no planeo, las cosas funcionan. Suéltalo al universo. Suéltalo al universo, el universo va a saber que... Yo estoy un poquito peleado con eso. No porque no haya universo, no porque no haya Dios, nada por el estilo. Si esos conceptos los tomas en serio, somos tan insignificantes para eso tan grande, Sí, ajá, que no hay forma de que haga una significación, un algo relevante, ajá, sí, que tu vida cambie. sí, ¿Sí? Piénsalo así, universo, millones de años de tiempo. ¿Qué le importan tus 100 años? sí, ¿Sí? Tus 100 años de vida, sí, ¿qué importancia tienen a nivel de universo? sí, ¿Sí? Entonces, o sea, aunque esté, tú te tienes que encargar de ese pedacito de tu vida. sí. No me ¿Sí? acuerdo si te lo platicaba a ti, de una entrevista también que vi que le hicieron a un artista. Dedica mucho tiempo a ver entrevistas. Mientras estoy haciendo cosas que no requieren tanta atención. Eh, pero que justo decía eso, le preguntaban, ¿eres religioso? Y él decía, pues creo que hay algo, o sea, sí tengo una fe en algo, pero creo que ese algo necesitaría más gente como yo que diga, ya me diste el volante, yo voy a manejar. Ujú, O sea, estás ahí, pero yo manejo. ujú. Y entonces ya es esta parte de yo me encargo de cierta parte y cuando la chispa llega a tocar afuera, entonces tengo suerte, pero para la dirección que yo voy manejando. Ujú. Que ahí es donde entra toda esta perspectiva y observación del libre albedrío. Ajá, Ajá. En todos lados, todas las mitologías, todas las creencias, siempre está, pero ese algo respeta tu libre albedrío. sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Dentro de un parámetro de vida, pero nunca se mete con eso. Ujú. ¿Sí? Entonces, ahora sí que ese es solo por prueba de pilas. Sí. Ajá. Pues entonces me tengo que encargar de eso.
Me tengo que encargar porque nadie más se encarga de ese inicio, de esa decisión. Sí. ¿Sí? Entonces, pues por consecuencia de probar, ajá, yo en lo particular sí tuve una experiencia donde me aventé más de un año. Ajá. Pues yo no decido. ¿Sí? Ujú. Algo tiene que dirigirme. Sí. Y no me moví en un año de la cama. O sea, prácticamente no me moví un año de casa. Sí. ¿Sí? Entonces, pues vi que no funcionó. Sí, 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 como sí. tú dices, cuando en serio lo pones a prueba Ujú, y que dices, esto es lo que voy a seguir, ujú. que Dios diga, que el universo diga, que algo pasará. Y mucha gente también podrá decir, bueno, pero todo ese año tuviste una cama, tuviste salud, tuviste dónde Esa estar. es la otra parte. Hubo Ajá, alguien que se hubo alguien que encargó. estuvo ahí. Exactamente. Y sí, eso sí sucede. Cuando tú no decides, hay alguien que se encarga de ti, no como a ti te gustaría. Exacto. Eso es lo que complica mucho las cosas. Sí. Ujú. Sí, pareciera, o te adaptas, o sea, si lo quieres soltar, te adaptas a lo que el otro está dispuesto a Exactamente. darte. Exactamente. Y cuando tú lo quieres hacer, sí o sí requiere que Ajá. hagas Entonces, algo. todo este planteamiento es cuando tú quieres hacer algo. Sí. ¿Sí? Por eso pusiste una idea que bajaste a plan. Ujú. Ajá. Ese día tenías chispa. Sí, cuando decís el plan. Ajá. Cuando hiciste el plan tenías chispa. Esa es la forma más fácil de verlo. Porque si no, ni siquiera hubieras hecho el plan. Sí. Ujú. Entonces ya tienes el plan. Tú lo empiezas a recorrer y o porque no funciona o porque Dios dijo, te quedas sin chispa. Sí. Eso va a suceder. Sí. ¿Qué es ese te quedas sin chispa? Te quedas sin ganas. Sí. O sea, sí va a suceder en el camino que te vas a quedar sin ganas. Ahora, entonces no pongo un plan para no quedarme sin ganas. De todas maneras te quedas sin ganas. Sí. O sea, como seres humanos no sucede que nos quedamos sin ganas. Sí, no puedes estar en chispa todo el tiempo. Exactamente. ¿Sí? Que, vaya, sí se puede teóricamente. No conozco a alguien que lo haga, pero Ujú. teóricamente se puede. Ok. ¿Sí? Porque si entendemos qué es la chispa, va a ser mucho más fácil manejarlo. Ujú. Si la chispa la prejuzgamos, intentamos que sea cierta cosa definida y demás, ahí es donde no se puede. Ok. Ajá. Es decir, si la chispa queremos que sea algo masculino, Ya no es no se chispa. puede. Si yo traduzco chispa como sentirme bien, o sea, una emoción positiva, No se puede. no se puede. Porque la estoy No limitando. es siempre. Ahí Sí. es donde sí voy de acuerdo. Un día no vas a estar feliz. Ujú. Ajá, y eso es muy común. Sí. Entonces, ahí sí entendería, no siempre tienes chispa, Ajá. ¿sí? Pero eso ya no es la chispa, Ok. ¿sí? Entonces, para entender esto de la chispa, vamos a ponerlo en términos sencillos. Ajá. Esto se replica en muchísimos niveles, pero en el nivel más fácil de explicarlo, esa chispa, ajá, tiene que ver con la conexión de dos cosas masculinas Ujú. y que en medio quede un femenino, Ujú. ¿sí? Entonces, tengo un masculino, tengo otro masculino y en medio un femenino. Cuando ese femenino es coherente con los dos masculinos, eso lo percibo como chispa. Sí, queda clara la lógica. Sí. No lo estoy poniendo ahorita todavía en algo más aterrizado. Sí. O sea, una cosa definida, otra cosa definida, y cuando es esas dos cosas definidas se relacionan, surge ese femenino en medio que genera una chispa. Sí. ¿Sí? Piénsalo así. Veía el ejemplo hace poco que José Luis lo pone. Ajá. Dos piedras. Rodando se encuentran. Dos piedras. Ajá. Tú toma una piedra, toma otra piedra y hazlas que se relacionen, que friccionen y generan Fuego. chispa. No fuego, chispa. Si la chispa toca la realidad, o Ah, sea, sí. toca yesca, toca hojas secas, toca algo que sea combustible, entonces Genera hace fuego. fuego. Sí. ¿Sí? Ese es el proceso de la chispa. Por eso lo nombran chispa, porque es igual. Sí. Ajá, por eso lo nombran encenderte. Sí. Ujú. Ese es el simbolismo de la aureolita. ¿Cómo pongo que alguien está encendido? Le pongo un foquito arriba. Ah, sí. Eso significa la aureola. Ah. Un humano encendido. Ajá. ¿Sí? Pero para encenderse necesita un positivo, otro positivo, ajá, y que esos friccionen.
Y eso hace que se encienda. Ok. ¿Sí? Pero tú sientes la chispa cuando ya está ese proceso de generar chispas, antes no. Ajá, porque yo te lo compartía y muchos tal vez puedan relacionarse con eso. Yo lo ubico ya cuando es efecto. O Ya sea, cuando hay fuego, eso ya es mucho más adelante. y ya cuando pasó el evento. O sea, yo se lo compartí a Gil hace como 2 semanas o 3 de... Ya Me lo hice... compartió. Ya hice el... Quería lavar ropa, lavar los trastes y acomodar la oficina. Y lo hice. Y cuando terminé de hacerlo, sentí eso. Le dije a Gil, es como si despertara, es como si... ¿Pero en qué momento me dormí? O sea, porque claramente, pues sí había estado lavando los trastes. O sea, no es que la casa estuviera hecha un caos, pero no sé qué pasó en estas acciones que... ¡Ay! Eso es muy importante. La chispa, ¿cómo se siente? Como si estuvieras despierto. Como Ajá. si estuvieras lúcido. Dices, pero siempre estoy despierto. No. No. Ahí es donde se vuelve muy importante la Sí, autoobservación. sí, 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 sí. ¿La autoobservación en qué? Ajá, suena muy absurdo, pero en tus sensaciones. Sí. ¿Sí? ¿Cómo te percibes la propiocepción que le nombran? Ajá. Sí. ¿Cómo te percibes? Si aprendes a ponerte atención en eso, va a ser muy fácil que veas cuándo estás encendido y cuándo no, Sí. porque se siente diferente. Sí. Ajá. Pues por poner un ejemplo muy denso, o sea, no es eso, pero para que medio lo ubiquen, ajá. Cuando has comido mucho y cuando comiste suficiente. Cuando has comido mucho y Ajá. como El que... mal del puerco contra comer suficiente. Ajá. ¿Sí? El mal del puerco es ese estar como adormilado. Ajá. Ahí estás despierto, pero como que funcionas más lento. Ajá. Ajá. Eso sería estar sin chispa. Ok. ¿Sí? Cuando comes solo suficiente, ajá, te mantienes como lúcido, Ajá. como si tu mente siguiera funcionando rápido. Eso es más o menos como se siente. Sí. No estoy diciendo que eso sea la chispa, Sí. así se siente. Sí, 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 sí. ¿Sí? Porque esa es otra cosa. Nuestras sensaciones no son muchísimas, son muy pocas. Sí. Entonces se repiten en muchos lugares. Sí. ¿Sí? Pero precisamente se siente como si te despertaras. Sí. Lo impactante para mí fue eso de en qué momento me dormí Ajá. y en qué momento Esa desperté. es otra. Cuando te apagas no te das cuenta. No. Ajá. ¿Por qué? Porque te vas adormilando. Se va Sí. apagando. Y la realidad es que en el día a día sigo haciendo las cosas. Ujú. O sea, en eso que comentabas de tampoco funciona. O sea, funciona para no morirte o para no echar a perder las cosas, pero a largo plazo, Ahí hay algo. que entender. Ajá. ¿Por qué? Vamos a ponerlo así. Todavía sigue la metáfora de la chispa, pero tenemos dos factores. Hacer una acción con Ujú. chispa y sin chispa. Ajá. ¿Sí? No es, híjole, no hay chispa, no hagas algo. Exacto. O No. sea. No está en duda que por tu plan vas a hacer las acciones. Ajá. Ajá. Las acciones sin chispa sirven para mantener lo que ya existe. O Ujú, sea, sí tienen una función. ujú, Mantienen lo que ya existe, pero nunca agregan algo nuevo. ujú, ¿Sí, sí es claro esto? ujú, Nunca agregan algo que no esté ya en tu vida. ujú, ¿Sí? Para agregar cosas nuevas es que se requiere el encendido, ujú. se requiere la chispa. Cuando hay chispa es cuando tienes potencial de agregar cosas nuevas. Ok. Ajá. Entonces, si lo pones en negocios, ajá. Yo hablé con tantos clientes, es la actividad que tenía que hacer. Ujú, Eso no va a agregar nuevos clientes. ujú. Ajá. ¿Por qué? Porque no hay chispa. Hice la misma acción con chispa, eso tiene el potencial de agregar nuevos clientes, La que tiene el potencial de que haya buena suerte. de que haya buena suerte. Sí, Exactamente. Y eso con lo que quieras. Fui a conquistar a la fiesta sí. y fui sin chispa. Ajá. O sea, estuve despierto, estuve en la fiesta, hablé, pero no conquisté. Ujú, ¿Por qué? No hay forma de agregar. ujú. Ajá. Ahora sí que ponerte en ese modo chispa es para agregar cosas en tu vida. Sí. ¿Sí? Eso hace que sea muy significativo cómo nos ponemos en ese modo. Sí. Ujú. ¿Por qué? Porque solo ahí puedes agregar cosas. Sí. ¿Sí? Entonces, pues, vamos a ir ubicando, para ir aterrizando, qué es ese modo chispa. Para empezar, no se puede estar en ese modo chispa todo el tiempo. No. Ujú. Y no está mal. Y no está mal. ¿Sí queda claro? Ajá. ¿Por qué no se puede? Porque somos humanos. Sí. ¿Sí?
te comentaba, teóricamente sí se puede estar todo el tiempo encendido. Ajá. ¿Cuándo se está todo ese tiempo encendido? Es lo que ubicas como algo divino. Entonces, empecemos con la humildad de que somos humanos. Ajá. Entonces, si una vez al mes te logras encender y tener chispa, ya vas muy de gane. Sí. Lo ideal es que sea mucho más tiempo, mucho más seguido. Sí. Ajá. Entonces, cada vez que tú tienes ganas de algo, medio puedes ver que hay chispa. ¿Sí? Aunque no es precisamente que haya. Sí. ¿Sí queda claro esto? Ahora, voy a poner el plan. Ya está puesto el plan. El plan es donde tienen que caer las chispas. Vamos a decirlo así. Sí. Ajá, es como si fueras a prender una fogata. Sí. Ajá. No es la leña como tal, es lo que le llaman yesca, el primer punto que se enciende, el que sí reacciona fácil. Ajá. Ajá. El que reacciona fácil a la chispa. Sí. ¿Sí? Ese ya lo armé. Para armarlo no necesito chispa, necesito el plan. Sí. ¿Sí? Ok, ya tengo eso y en la primera parte del plan empieza a funcionar porque traes chispa. Entonces tantito empiezas a hacer y ¡pum! Empieza a prender. Ajá. Empieza a generar esas casualidades a favor. Pero llega un momento que aunque hagas lo del plan, ya no. No hay chispa. Ahorita que ya metiste ¿Sí? el plan, eso no tiene nada que ver con lo que hablábamos en las etapas del plan donde no va a ser suficiente la primer parte del plan. Esto No. puede ser en cualquier parte En del plan. cualquier plan, En ok. cualquier parte del plan. Ok. ¿Sí? Obvio, más en cuando no es suficiente, Sí. pero en cualquier parte del plan. Ok. Puedes ir apenas en la parte lógica. Y se va acabando la Exactamente. ¿Por qué? Porque la chispa es para agregar cosas, no solo cosas ilógicas, chispa. Cosas lógicas. cosas lógicas. Ok. Sí, sí, es claro. Entonces, el que yo lo haya planeado no significa que ya esté en la realidad. En la realidad voy a agregar. Entonces necesito chispa, aunque sea en lo lógico. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a definir qué es la chispa. 2 piedras, 2 cosas masculinas. Aquí es donde hace la gran diferencia el planteamiento de si la mente es masculina o no. Ah, sí, porque... Eso te da la piedra diferente. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, no hay duda que una piedra es el cuerpo. Sí. ¿Sí? No hay duda que el cuerpo es masculino en características. Por eso no habla de hombre y mujer. Sí. ¿Sí? En características es medible, Sí. está limitado, está contenido, ¿sí? Se puede cuantificar y hasta donde sabemos existimos. Sí. ¿Sí? O sea, se percibe con los sentidos, tiene características materiales, características físicas. Sí. ¿Sí? Entonces el cuerpo es masculino. Ahora, necesito otra chispa, otra piedra que sea masculino. Ajá. ¿Hacia dónde? Hacia lo sutil. Esa es la que te conviene, porque puede ser hacia algo más denso. Ok. Ajá. Ejemplo hacia algo más denso. Otro Otra cuerpo. persona. Y entonces yo empiezo a frotarme con el otro cuerpo y vas a ver que surgen chispas. Sí. ¿Ves que ahí es muy obvio? Sí. Ajá. Y ese va a ser, necesito de ti, si no, no tengo ganas. Sí. Si no, no me enciendo. Pero cuando estoy contigo, brillo. Ese es el lado, entre comillas, bonito. Ujú. Pero también empiezo a frotar con el otro, empiezo a querer joder un poco. Entonces me enojo contigo, entonces te enoja. Eso es chispa también. También. Sí, queda claro. Yo no entendía Ves por qué que se decías- enciende Ajá, algo. que decías, peleamos, no nosotros, pero la gente pelea por estar aburrido. Sí, Pero- es para encenderse. Ajá. Sí, ahí vas entendiendo el matiz de la chispa. Puede ser mucho coraje. Sí. ¿Sí? La chispa tiene que ver con tus emociones. Ok. ¿Sí? Con el flujo emocional. Ahora, ¿por qué no te sugiero que la piedra que uses todo el tiempo es el de enfrente? Ajá, porque para empezar no siempre hay alguien enfrente. Sí, no. Ajá. Empiezo a depender del de enfrente. Y para que el de enfrente se quiera frotar conmigo, empiezan un montón de condiciones. Sí. Salvo que quiera estar peleando con todo el mundo. Y que como lo decías en el... No, bueno, una parte peleando con todo el mundo, pero la otra parte donde no peleamos, ponle conquistando, Ujú. requiere una chispa interior para que ya funcione conquistando. Para que vaya donde tú quieras. Ajá. ¿Sí? Pero si te das cuenta, por eso sí funciona. Ese es el por qué sí es importante el entorno. Sí, Porque va a ser mucho más fácil que yo genere esa chispa. sí, Ajá. Va a ser más fácil, va a ser mucho más difícil de dirigir. sí. ¿Sí? Pero eso es lo que hacemos normalmente. ¿Sí? Ya conocí a fulanito, ya tengo chispa. Ajá. Me peleé con fulanito, nos distanciamos, ya no tengo chispa. ¿Sí? Entonces, mientras estén cerca va a haber chispa. ¿En qué dirección vaya? ¿Quién sabe? Ajá. Esa es la vía más tradicional como lo conseguimos. Ajá.
Que eso velo en términos sencillos. Ya estoy harto de mamá que me obliga en la casa. Eso genera la chispa para que cumplas tu plan. Funciona. Sí. Sí, es claro. Porque sí genera cierta fricción. Sí. Ajá. No es que las dos piedras se muevan en el mismo sentido. O sea, eso tiene maña. Van en sentido opuesto. Sí. ¿Sí? Entonces, ok, esa sería la piedra a nivel denso. Esa se usa cuando es conveniente usarla, cuando la chispa ya está dentro. Si no, se siente muy feo cuando no está el otro. Sí. ¿Sí? Ahí empieza lo que le llaman codependencia, todas esas cuestiones, etcétera, etcétera. No es que no se use, no es lo primero conveniente usar. El que es conveniente usar primero es el interno, que ahí tenemos la opción de la mente. Pero la mente, si lo consideramos masculino, entonces con la mente y el cuerpo es con lo que empezamos a hacer esa fricción. ¿Sí? Pero resulta que tu mente va para donde quiere cada que quiere. ¿Sí? Cuando medio coincide para que los acerquemos y haga fricción, ya la hicimos. ¿Sí? Y en esto, lo que pensé lo hice. Empezó a funcionar. ¿Sí? Pero resulta que a los minutos siguientes ya pensé para otro lado. Entonces tengo que hacer lo que va para el otro lado. Eso generaría chispa, pero te distorsiona de lo que quieres. O es un poco tal vez busca como o sea, que estás cambiando a cada rato. Y entonces, pues sí, estás motivado o estás encendido todo el tiempo y estás haciendo cosas, pero no hay una constancia. Exactamente, entonces, o sea, no cuadra con el plan. Que también creo que lo explicábamos un poco en el tema de la atención, no me acuerdo, pero o tan solo en seguir una agenda, va a ser más fácil que como tu mente está brincando de ahora esta tarea, ahora esta tarea, ahora esta tarea, pareciera que estoy encendida haciendo muchas tareas, sí. Ya no seguí una cronología. Es en el mejor sentido de que fueran sobre tareas sobre tu agenda. Pero de repente, pasó el gato, pasó el perro, la televisión, eso es una forma. Sí. Y tienes chispa. Eso que acaba generando chispa, acaba generando ganas. Sí. Si ponemos simple. ¿Por qué? Porque se están moviendo mente y cuerpo. Sí. ¿Sí? Pero para que eso funcione, el cuerpo tiene que seguir a la mente. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que no necesariamente sigue tu plan. Sí, sigue lo que se le ocurre a la mente en el momento, no lo que planeaste. Sí. Entonces, sí te sientes muy encendido, pero andas dando vueltas en el mismo lugar. Sí. Porque no hay una constancia, no hay una disciplina, no hay una dirección. Sí. Ajá. Ese es el por qué no nos conviene que la mente sea ese masculino. Sí. Y porque sus características son muy femeninas, muy caóticas. Sí. ¿Sí? Y entonces hay otro factor que está ahí mezclado con la mente, que lo hemos mencionado algunas veces, que es tu palabra. No es lo mismo lo que piensas a lo que hablas. No. Y eso, y qué bueno. Dentro de ese conocimiento personal, es así como un despertarse cuando te das cuenta de que no es lo mismo lo que piensas que lo que hablas. Ajá. Y lo que hablas textualmente, no lo que crees que estás hablando. Sí. ¿Sí? Por eso mucho el juego de las etimologías, toda esta cuestión. Sí. Y ni siquiera te metas en esa complicación. Sí. Ajá. Suponte que te tienes que bañar y es que entonces yo digo que quiero bañarme. Eso, pues la acción congruente con querer bañarse es quedarse acostado. Sí, porque ya estoy queriendo bañarme. Porque solo requiero quererme bañar. Sí. Otra cosa es voy a bañar. Sí. ¿Sí? Ese voy a bañarme, la acción congruente, es el acto de levantarte de la cama, caminar al baño, abrir, toda esa serie de procedimientos. Sí. ¿Sí? Entonces, ya tengo la otra piedra. Ajá. ¿Cuál es la otra piedra? Tu palabra. ¿Sí? La piedra que ya teníamos. El cuerpo. El cuerpo. Entonces, esta piedra yo la puedo sincronizar, por decirlo así, hacerla afín al plan. Ok. ¿Sí? Al plan que yo tenía. ¿Sí? Entonces, yo puedo nombrar el plan. Eso pone la primera piedra. Sí, claro, estamos hablando del supuesto donde no tienes ganas, no hay chispa. Cuando ya hay chispa, pues dale. Ajá. Los días que no hay chispa es, ok, no hay chispa, primero, ¿qué hay que hacer? Nombrar. Nombro, ¿qué nombro? El plan.
todo el plan completo. No, el plan de lo que vas a hacer ahorita. Ajá, Pararme en la cama. Pararme en la cama, bañarme, hasta donde alcances, que no sea muy lejos de la acción. ¿Sí? Es recomendable que sea lo más inmediato. Ajá. Entonces, eso lo nombro. Nombrar exige que hagas el ruidito con la boca y te escuches. Ajá. Pero no quiero yo pensarlo con eso. No, nómbralo. Sí. Ajá. Ese nombrarlo apenas pone la primera piedra. ¿Sí? La otra piedra, ¿cuál va a ser? Tus acciones. La acción. ¿Sí? Pero aquí empieza el problema del huevo y la gallina. ¿Por qué? Porque lo que conecta tu palabra con la acción es la emoción. Ajá. Y la emoción es casi la chispa. Casi la chispa. No es la chispa, pero es muy parecido a la chispa. Por eso lo podremos traducir como ganas. Ok. Sí, queda claro. Pero si no está la emoción, no, porque es lo que quiero construir la chispa. Ajá. ¿Cómo le hago para construir la chispa, para mover el cuerpo? Ajá. Sí, queda claro. Ahí es donde empieza ese juego de primero son las piedras y después la chispa. Y ese es un ejercicio. Eso es ejercicio, es disciplina, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto le puedas meter al cuerpo? Eso es lo que varía. Ajá. Entonces, suponte que yo digo, me voy a bañar. Y ahora tengo que hacer algo en el cuerpo que vaya en esta dirección. Pero eso puede ser hacerle así. Separar un dedo. Así como allá. Allá, baño. ¿Sí? Y estírate hacia el baño. Sí. Ajá. Mantente ahí. Sí, inmediatamente va a generar cosas en ti. Eso, así de absurdo, estás manteniendo la palabra, una piedra, y el cuerpo, otra piedra. Sí. ¿Sí? Eso, y el cuerpo no da, pero la palabra sí. Eso hace que se empiecen a friccionar. Sí. Sí queda clara esta idea. Esa fricción va a generar la chispa. Eso te va a encender. Sí. Sí queda claro cómo es esta mecánica. Sí. Ajá. Entonces, tú generar una chispa tienes que mantener dos elementos físicos el tiempo suficiente. Sí. ¿Sí? Pero que estén lo suficientemente cerca para que enciendan una chispa. ¿Por qué? Porque si somos realistas no te puedes quitar el cuerpo. No. Entonces siempre está el cuerpo. Una acción del cuerpo que esté relacionada con la palabra. Sí. ¿Sí? Aunque sea poquito. Y si eso lo mantienes a pesar de no tener chispa, detona chispa. Sí. Sí, que ahí es donde, es lo que te platicaba, yo ya ubico el de desperté. Pero porque hice, no me di cuenta que lo estaba haciendo, lo hice y entonces de repente, ya. Ahora, hay otra complicación. ¿Por qué? Porque eso solo sería la emoción. Ganas. ¿Sí? Que vamos a ponerle ese pedacito de chispa, que son las ganas, que es entre tu palabra y tu físico, puede ser cualquier emoción. Te puedes poner triste, te puede dar coraje, te puedes poner feliz, te puedes poner amoroso y todas sus combinaciones. ¿Sí? Ese es donde no es un problema. Se encendió, ya con eso lo hiciste. Ya me enojó que me tengo que bañar. Perfecto, ya tienes chispa. Al menos ese pedacito. Porque no es toda la chispa, sino sería solo generar una emoción. ¿Sí es claro esto? Ajá. Entonces, no queda ahí, necesitamos otro pedazo. ¿Sí? Que ese, dijimos que la mente, la palabra la tomamos como masculino, entonces arriba quedó la mente como femenino. En la mente tienes que generar también una chispa. Y esa, necesitamos algo masculino arriba. ¿Sí? Esa es tu decisión. Para términos prácticos, tómala como masculino. Algún día hablaremos tal cual de qué es y todo, pero para términos prácticos es, ¿y por qué te vas a bañar? Porque yo lo dije. Porque yo decidí. Ni siquiera porque lo dije. Lo dije consideraría dos. Ok. Porque yo decidí y por eso lo dije y por eso me voy a bañar. Ahí estás tomando un nivel más grande. Aguas, porque si lo que dices es porque me obligaron, se apaga todo. Sí. ¿Por qué debo de? ¿Por qué tal? Porque si no va a porque yo lo decidí, no vas a encender la chispa. La chispa son esos dos niveles. Sí. ¿Sí queda claro? Que finalmente está haciendo varias veces esta estructura de 3. Porque si tengo dos chispas, ¿sí ves que son dos chispas? Sí. La que está entre tu decisión y tu palabra, o sea,
Esa es la más difícil de encender. ¿Por qué? Porque es la más absurda para encender. ¿Y por qué voy a decir que me voy a bañar? Porque yo lo decidí. ¿Sí queda claro esto? Sí. Ojo, por ejemplo, ahorita que lo están escuchando. Porque en el podcast lo escuché. Ya no enciende. Sí, queda claro. Sí. Otra cosa, eso no quita que lo escuchaste aquí. Sí. Yo lo escuché ahí, eso son como las ideas. Ajá. Yo lo escuché ahí y yo decidí decirlo. Ahí me apropio de la idea. Eso sí enciende. Sí. ¿Sí? Y ese, yo decidí decirlo y por eso estoy estirando el dedo para irlo a hacer. Ahí ya tienes 2 chispas. ¿Sí? ¿Queda claro? La que está entre tu decisión y la palabra, o sea, una chispa en la mente, ajá, y entre la palabra y la acción, ajá, que esa es la emoción. Esas 2 chispas, la chispa que hay en tu mente, la chispa que hay en la emoción, si las mantienes, por efecto genera una tercer chispa. Que esa es, afuera. Estoy encendido, ya me desperté. No, todo eso es sentir todavía. No, sentí. Eso es el sentirte encendido. Sí. Así como, ya, me desperté. Sí. Ese me desperté, lo mantienes en el tiempo y va a traer chispas afuera. Ok. Sí, queda claro que esa es la casualidad que ves afuera. ¿En qué momento te duermes? Cuando dejas de considerar esto. Por eso teóricamente sí. Sí podrías estar en. Por eso teóricamente sí se puede, si te acuerdas de esto todo el tiempo. Pero nada más te funcionó, ya te encendiste, ya se te olvida. Se te olvida. Ajá. Sí. Sí, siendo sinceros, bueno, tú que lo explicas todo el tiempo, ¿consideras que te puedes mantener despierto todo el tiempo? No, Así todo el entendido. tiempo no. He logrado mantenerme más tiempo. ¿Cuándo se complica? Cuando tu cabeza tiene muy buenos argumentos de por qué tu decisión no importa. Porque tu decisión no importa. Sí, claro. Ok. Eso, porque por eso te digo que es indispensable que lo apoyes en tu decisión. Sí. Porque tantito lo apoyas en porque el clima, porque el trabajo, porque el entorno, porque lo que sea, Ya no. ya no enciendes la primera chispa. Ok. Entonces puedes tener la emoción, pero no estar encendido. Sí. Puedes tener la chispa de abajo, por Sí, decirlo así. sí lo voy a hacer. Ajá. Sí, lo voy a hacer. Y entonces muy enojado, muy con ganas, pero todavía no está ese que estoy brillando. Ajá. ¿Sí? Que ese brillar es cuando está apoyado en porque yo lo decidí. Sí. Que ahí es donde es como las pilas. ¿Sí? Es muy de irlo practicando, pero tú dices, pero es que fulanito me está obligando. Ajá. Piénsalo Yo así. decidí seguirlo. Ajá. Exactamente. O sea, me voy a bañar porque si no ella no se me acerca. Ajá. Pero yo decidí estar con ella. Entonces yo decidí bañarme por estar con ella. Sí. ¿Sí? Ahí es donde lo empiezas a hilar. Entonces, siempre tienes la oportunidad de ponerlo bajo tu responsabilidad. Sí. En el momento que se te barre eso, ya. Se empieza a apagar. ¿Qué es lo que dices? O sea, puedes seguir haciendo las otras cosas, se mantiene, ya no crece, y en algunas ocasiones hasta se detiene. O sea, porque pues lo platicábamos, no me acuerdo si en un podcast, pero sí en un seminario lo comentabas de la inercia general, esa que regrese lo anterior o que se disminuya, que se contraiga, o sea, que se haga chiquito. Entonces, el mantenerte despierto, encendido con esa chispa, por lo menos te va permitiendo ir ampliándolo. Si lo ponemos así, todo en la naturaleza tiende a su origen. Hace un recorrido y tiende a su origen. Si partimos de que todo viene de la nada, del vacío, de la oscuridad, todo tiende a oscurecerse. Pero no es por un problema, es porque tiende a su origen. Sí. Nosotros que estamos aquí metidos y estamos en el Inter, quién sabe por qué. Nuestra chamba es tender al otro lado. Sí. Mientras más tiempo tenga encendida esa chispa, mejor. Un día se va a apagar de todas maneras. Sí. Sí, claro, o sea, eso es inevitable. Sí. No es un problema que se apague, el problema es cuando ya no la enciendes. Sí. ¿Sí? Que eso es lo que haces en toda la vida. Sí. Ya de eso tan sutil, si esas chispas caen en tu plan, wow, empieza a funcionar. Sí. ¿Sí? Ahí es donde haces todo un fuego. ¿Puedes hacer chispas sin plan? Sí, vas a hacer un incendio. Sí. ¿Sí? Ahí es donde empiezas a ver esas diferencias. Entonces, como ejercicio así puntual, es eso. Agarra 2 puntos que sean medibles. Por eso tu palabra es medible. Sí. Yo lo quiero hacer con otra persona. Sí, que era parte del ejemplo que poníamos. No lo iba a decir aquí, pero no, sí. pero no lo voy a decir textual. Bueno, sí, pero no. Yo quiero tener chispa con alguien.
O sea, quiero tener chispa con mi jefe, con el cliente, con el vecino, con la pareja. Ajá, encenderme. Ah, ya viste todo lo que hay que hacer en ti. O sea, tiene que partir de yo decidí, yo lo nombro, Sí. ajá, y yo hago algo físico. Ahora eso lo proyecto en el otro. ¿Cómo lo proyecto en el otro? Pues agarra cualquier parte que quieras del otro. ¿Sí? Y entonces me le quedo viendo en la ceja. Y me tiene que gustar la ceja. Sí, claro, pero sin ignorar qué Ok. siento yo en el cuerpo. Ahí es donde empiezo a tomar mis chispas. ¿Y por qué le estoy viendo la ceja? Porque yo decidí verle la ceja. Y te mantienes ahí y se te va a empezar a encender la chispa. ¿Qué es eso? Te van a dar ganas de la persona. Ajá. Sí. Ah, la chispa en su versión social es la libido. Sí. ¿Sí? Ganas. Sí. Pero eso va a hacer que trates diferente a la persona. Sí, sí, sí. Ya es alguien que trae chispa. Es chispa la persona. Exactamente, y le vas a encontrar las graciosadas, pues, pero la ceja no está tan fea y tiene su encanto y qué bonito. Ah, va a surgir otra vibración. Ese es el detrás de lo que dicen de cuando sostienes la mirada. Es porque estás viendo estás enfocado en algo de la persona y Sí, no estás. sí, algo así sucede. Ok. Ajá. Y uno de los efectos es que al otro le empieza a suceder, por eso se pone nervioso. Sí. Pero de ese es el me incomoda. que me Ah, la sigan- chispa no necesariamente es positivo. Sí, entonces, Ajá. Es energía, es algo que se enciende. Entonces sí te está empezando a percibir. ¿Por qué? Porque le incomoda. sí, sí, Ahí sí. es donde empieza la maña de hacia dónde te diriges, empieza toda una serie de cosas. Sí, sí. Ujú. Ok. Ya, estás grabando, ya, mucha chispa. Y se quedan así. Mucha chispa. Muy bien. Muchas gracias. Un placer. Ya estoy en shock. Pues pónganlo en práctica. La verdad es que sí, para mí ha sido todo un experimentar todos estos temas que les estamos compartiendo de cómo cumplir el plan. El objetivo de todos estos es pues cumplir nuestros objetivos. En el Inter, disfrutar. Y la verdad es que cuando los vas aplicando de poquito en poquito vas viendo nuevas cosas, vas observando nuevas sensaciones en ti. La vida es tan repetitiva y hay cosas que sí o sí tienes que hacer. Entonces, si en ese sí o sí tienes que hacer, de repente ves algo nuevo con que experimentar, por lo menos a mí me cambia la perspectiva del día. Ya es, pues si ya estoy aquí, si ya lo tengo que hacer, lo voy a disfrutar. Algo diferente va a suceder y en la constancia de eso, pues vives más feliz. O no quiero decir feliz porque las otras emociones también están, pero pues alegre. Vives más intenso. Ajá. Eso yo podría decir más allá. Sí. Ajá, vives más intenso, vives, no sobrevives. Sí, estás despierto Ajá. mientras sucede. Pues muchas gracias. Nos vemos el 31 de enero, sábado 31 de enero, 10:30, para el seminario temático de agenda y presupuesto, pero muy enfocado, muy enfocado en esta parte de cómo ir generando esta chispa en tu agenda y tu presupuesto. Entonces, si tienen dudas, si tienen ganas de descubrir más, nos vemos aquí. El fin de semana anterior, que creo que es 24. Ujú. 24 de enero inician las constelaciones. Ahí en las redes están todos los datos acerca de eso. Entonces, si quieren, venir a constelar, saber qué es, para qué sirve, o si ya traen un tema listos para constelar, también pueden venir a constelar. Y ya. Ah, y el 21 de enero, miércoles, Ujú. inicia el grupo de administración esencial de 7 a 10 de la noche. Es de 2 meses. Ujú. Y es toda la parte lógica de todo esto que hemos estado viendo del plan, del tiempo, con muy práctico de cómo aplicarlo en Excel, de cómo aplicarlo en su negocio, tal vez una idea o emprendimiento, o incluso en personal. Sí, O sea, sí, que ahí eso es muy importante. Todo lo que manejamos aquí en Amanecer va apoyado en la metodología de economía transpersonal, que es precisamente esas dos piedras. ¿Cuáles son las dos piedras? Ajá. Esa perspectiva material, que es donde entran los negocios, entra toda la planeación, entra toda la parte lógica, el cuerpo, o sea, todas las partes muy lógicas de la realidad, la
perspectiva material con el desarrollo personal. Cada vez que tomas esos dos, en donde sea vas a generar una chispa. Sí, sí, la verdad es que sí. Ya después les iremos platicando. Lo acabamos de corroborar con unas... ya las vieron, no, bueno, creo que nunca las han tocado juntos a Jackie y a Moni, saludos por allá, de cómo lo están aplicando ellas en su trabajo, en su día a día, y se ve una diferencia del entorno, de estar más allá de la media, y en cosas muy, muy, muy puntuales que sí o sí vas aplicando pues en tus actividades, y eso genera algo diferente. Entonces, pues anímense, disfruten mucho su segunda semana del año. Todavía están motivados, todavía es el año nuevo. Mucha chispa. Mucha chispa y nos vemos por acá en Amanecer. Muchas gracias. Bye.